Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por asistir a este espacio a la hora de la sostenibilidad, el nuevo espacio del programa de sostenibilidad en donde vamos a desarrollar charlas en temas ambientales y de sostenibilidad. Hoy nos acompaña Pablo Mejía. Pablo es socio fundador y consultor de Arco Consultores, ingeniero industrial con máster en responsabilidad social empresarial. Cuenta con 8 años de experiencia en Colombia en temas de sostenibilidad, de postconsumo y responsabilidad extendida del productor. El día de hoy vamos a hablar sobre la resolución de envases y empaques con enfoque en el sector avícola. Entonces, le agradecemos a todos su asistencia. Como saben, y la dinámica que hemos manejado en estas charlas es Pablo va a dictar su charla y al finalizar realizaremos las preguntas. Las preguntas se harán a través del chat, entonces a medida que va transcurriendo la charla, pueden ir escribiendo las preguntas y yo las voy recolectando aquí. ¿Listo? Entonces, Pablo, bienvenido, te doy la palabra. Hola Estefanía, gracias por la invitación. Buenos días a todos y gracias también por la asistencia. Hoy entonces, pues como Estefanía acaba de mencionar, vamos a hablar sobre la resolución 1407. Es probable que algunos de ustedes hayan hecho presencia en algunos de los espacios que se desarrollaron el año pasado, en donde en las diferentes regiones estuvimos hablando un poco de lo que es esta resolución. Entonces la idea hoy es tratar de acortar un poquito la presentación, haré lo mejor posible para no entrar muy en detalle y de pronto abrir un poco más espacio para preguntas. Nosotros, digamos que en el trabajo que venimos realizando desde hace mucho tiempo, tanto con la federación como con otras empresas, otros productores, inclusive otros colectivos, sabemos que hay muchas dudas. Entonces la idea es que las hablemos, es probable que no tengamos las respuestas para todos, nosotros también tenemos algunas dudas frente a la resolución, pero entonces esperemos pues como construir entre todos. Están viendo bien ya mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Sí, Listo. Pablo. Perfecto. Entonces, bueno, la resolución 1407 de 2018 reglamentó la gestión ambiental de residuos de envases y empaques de papel, cartón, plástico, vidrio, metal, y tomaron, digamos, todas las determinaciones de cómo iban a funcionar en adelante. Voy a empezar a hablarles desde ya de un par de temas en donde vamos a ver diferencias. Yo entendería que ustedes pueden estar cercanos o pueden conocer algunos de los programas postconsumo que existen, de lo que fue como esa primera ola de regulación del postconsumo en Colombia. Entendería que dentro de sus actividades productivas se generan residuos de bombillas con contenido de mercurio, de medicamentos veterinarios, de tal vez plaguicidas. Todos esos fueron corrientes de residuos que se regularon en lo que fue llamada en Colombia como la primera ola del postconsumo. En ese momento se seleccionaron unas corrientes, particularmente corrientes que tenían características, corrientes de residuos, es decir, tipos de residuos que tenían características de peligrosidad o clasificados como residuos especiales. Entonces tenemos medicamentos, plaguicidas, luminarias, computadores y periféricos, llantas, en fin, fueron varias corrientes. Y esas corrientes, digamos que en el año pasado cumplieron como esa primera fase que se estableció para esas corrientes. Eso no implica que van a dejar de funcionar, siguen funcionando, pero digamos que alcanzaron una madurez importante. Colombia desde hace un par de años, desde que nace la política de crecimiento verde, desde que Colombia manifiesta la intención de ingresar a la OCDE, empieza a desarrollar y a identificar la necesidad de regular otras corrientes de postconsumo. Entonces aquí hay un dato importante y es en esta resolución no hablamos de postconsumo, sino de gestión ambiental de residuos de envases y empaques. Entonces, como les leí, los residuos que están incluidos son residuos de papel, cartón, plástico, vidrio, metal.
Un poco el espíritu, digamos, de esta norma es pasar de una economía lineal en la que se extraen materias primas vírgenes, se hace una utilización de ellas, una transformación de las mismas y un uso, y después terminan en lo que en Colombia tradicionalmente se ha manejado a través de rellenos sanitarios. Entonces, la idea es pasar a una economía más circular, en la que esos residuos dejan de ser residuos y se convierten en una materia prima o en un elemento de uso, sea para que haya una circularidad total, es decir, les pongo el ejemplo más claro es botella a botella. Yo con el vidrio de la botella puedo convertir la misma botella. Hay otro tipo, digamos, de circularidad que puede funcionar más como una espiral, que es con los residuos tal vez de un plástico. Yo puedo utilizar otro plástico, puede que no pueda utilizarlo para la misma aplicación para la que inicialmente lo había utilizado, pero un poco ese es como el espíritu. Y generar, digamos que valorización de todos esos elementos. Entonces ya un poco les hablé de dónde nace esa intención de Colombia de entrar a la OCDE, de reducir la dependencia que tenemos de rellenos sanitarios. Colombia es muy dependiente de rellenos sanitarios. Hay quienes en otros países dicen que un relleno sanitario lo que hace es enterrar plata o enterrar dinero, porque al final del día esos son recursos. Nosotros, digamos, tenemos un recurso de tierra y de espacio que nos ha permitido tener estos rellenos sanitarios. En esquemas, por ejemplo, europeos no hay rellenos sanitarios porque no hay espacio. Que no tenemos dónde meter rellenos sanitarios y porque nadie quiere tener un relleno sanitario al lado de su casa. Entonces, eso digamos que les exigió a ellos repensar la manera en que utilizaban los residuos. Colombia todavía tiene, digamos, que las facilidades de tener aún mucho espacio, entonces no hemos visto tanta criticidad, pero en los últimos años, pues digamos que sí se ha cuestionado mucho este enfoque. Y desde lo que fue Objetivos de Desarrollo Sostenible, el compromiso que Colombia adoptó por esta Agenda Mundial de Desarrollo Sostenible, una de las metas principales, Colombia estableció toda una serie de metas, pero hay 16 que son como las metas trazadoras del país. Una de ellas es aumentar las tasas de aprovechamiento. Entonces tenemos, y básicamente aquí ya empezamos a entrar como en detalle de lo que nos aplica a nosotros. Entonces, ¿qué se incluye? Residuos y empaques de venta primario. Ya les vamos a hablar en adelante un poco cuál es esa definición de lo que es primario, y de empaques y envases secundarios y empaques y envases de único uso. Que estos son pues los que tradicionalmente, digamos, conocemos como los desechables. Es como tal vez la palabra como que más nos permita identificar este tipo de empaques. Entran corrientes de papel, cartón, plástico, vidrio y metal, y se excluyen todos los residuos peligrosos o empaques de productos que tengan clasificación como productos peligrosos. Todos los productos de madera, es decir, si tenemos estivas, por ejemplo, o guacales de madera, sabemos que esos están excluidos de esta norma. Todas las fibras textiles o naturales y empaques o envases de fármacos o de medicamentos. Es decir, los medicamentos de uso veterinario, los empaques y los envases salen de esta norma. Estos son residuos que están regulados por otra de las corrientes postconsumo que se regularon como en esa primera ola. Un poco voy a ir acá como en detalle frente a los artículos, como en el orden, más que en detalle en el orden de los artículos de la misma resolución, para que podamos ir identificando quienes ya hayan navegado sobre la resolución. Entonces se establece a los productores la obligación de formular, implementar y mantener actualizado un plan de gestión ambiental de residuos de envases y empaques que fomente el aprovechamiento. En los postconsumos anteriores, cuando se formularon, porque digamos después hubo una transformación, se hablaba mucho de recolección. Hoy en día no sirve de nada en el marco de esta norma hacer recolección si no demostramos aprovechamiento. Entonces aquí la palabra clave es aprovechamiento. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? Todo el territorio nacional, es decir, todos los empaques o envases de esas corrientes que hablamos anteriormente que se pongan en el territorio nacional. Se entiende como envases y empaques todos los recipientes, embalajes o envolturas, inclusive están incluidos acá todos los elementos que nos permitan el transporte. Hay quienes dicen, oiga, es que esto no es un empaque, sino esto es más por un tema logístico. Yo le pongo plástico stretch
no sé, las canastas de huevos por un tema logístico. Si eso es un empaque primario o secundario y si hace parte de las, que lo sabemos porque es un plástico, de las corrientes que está regulada, entra en el ámbito de aplicación de esta norma. Dentro del territorio nacional se ponen tanto productos de fabricación nacional como productos importados. Entiendo que en el sector es mucha más la dependencia de lo que es la producción nacional, pero también se pueden dar importados, entonces esos también están incluidos. Se excluye los exportados, todo lo que produzcamos, todo lo que fabriquemos a nivel nacional que se exporte está excluido del ámbito de aplicación de esta norma. Y se plantea lo que son todos estos productos concebidos para constituir una unidad de venta al consumidor final. Ahora, aquí tenemos que tener claridad en una cosa, y es que dentro de la norma del consumidor final no solamente es Pablo Mejía o Estefanía Escobar. El consumidor final puede ser una persona jurídica también. Entonces, cualquier persona natural o jurídica que consuma nuestros productos se convierte en el consumidor final en el marco pues, de la aplicación de la norma. Aquí hay tres definiciones que son fundamentales entender. La primera es aprovechamiento, por lo que les mencionaba anteriormente. Entonces, este es el proceso mediante el cual los residuos de envases y empaques se recuperan por medio de reutilización, reciclaje, valorización energética y o coprocesamiento. Estas son las alternativas que nos dan a nosotros en donde se clasifica lo que es aprovechamiento, y les adelanto algún tipo de cosas. En diciembre del año pasado el ministerio sacó un comunicado, eso lo pueden encontrar ustedes en la página del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en donde manifestaba, hizo como digamos un compilado de las diferentes preguntas o de las preguntas más frecuentes. Y hay una pregunta que ha sido muy frecuente y es ¿quién puede certificar aprovechamiento? El ministerio manifestó que en el primer semestre de este año del 2020 iban a hacer, a partir de los resultados de las pruebas pilotos y de los avances de las pruebas piloto y también conversaciones que iban a tener con transformadores, iba a definir muy bien cómo iba a ser este manejo de certificación, porque hoy en día no está establecido como si lo está, por ejemplo, para el de generadores de residuos. No hay establecido hasta ahora una base de datos o algún tipo de mecanismo en donde diga, oiga usted, estos son transformadores, es decir, ellos pueden demostrar, ellos son transformadores, perdón, y por lo tanto pueden certificar aprovechamiento. Luego la segunda definición es la de envase primario. Ahorita vamos a ver un poco más en detalle y ejemplos, pero es el empaque del primer nivel interior, es decir, el que se encuentra en contacto directo con el producto. Es la mínima unidad de empaque que se conserva desde la fabricación hasta el consumidor. Entonces, aquí es importante también que hagamos como una aclaración, y es, si bien en una parte de la norma habla de contacto directo con el producto, hay otros elementos que hacen parte del empaque o del envase de un producto que constituyen la unidad de empaque que se le entrega a ese consumidor final, pero que no necesariamente están en contacto directo con el producto. Entonces yo les digo, si yo tengo una canasta de huevo, ¿cierto? De las que tienen en la parte inferior y en la parte superior, y yo tengo un suncho acá, alguien podría decir, eso no está en contacto directo con el huevo, pero hace parte de esa unidad mínima de empaque. Entonces ese se convierte también en un empaque primario. Luego tenemos los empaques secundarios, que básicamente son los empaques que contienen un número de unidades primarias. Entonces, si yo tengo una caja en donde tengo 12 docenas de huevos, esa segunda caja se convierte en el empaque secundario. Si adicionalmente esa caja tiene otro suncho y tiene un vinipel, eso también hace parte del empaque secundario. Aquí tenemos también unas definiciones de productor, que entiendo que la mayoría, o entendería la mayoría de los que estamos acá sentados, somos productores y estamos acá precisamente por ser productor. Entonces, persona natural o jurídica, independiente de la técnica de venta, y esto implica tener ventas a distancia o ventas electrónicos que fabrique, ensamble o remanufacture bienes para su comercialización en el territorio colombiano, de su propia marca, siempre que se realice en ejercicio de actividad comercial con destino al consumidor final y estén contenidos en envases y o empaques. Segundo,
es quien importe bienes para poner en el mercado nacional con destino al consumidor final, contenidos en envases y empaques. Perdón, me está saliendo un letrero que dice se ha perdido la conexión. ¿Ustedes me siguen escuchando bien? Sí te escuchamos, yo te escucho, Sí, Pablo. bueno, perdón, sí, es que me salió dice, bueno, ya, conexión reactivada. Entonces, el que fabrique, ensamble o remanufacture bienes con su propia marca, quien importe bienes para poner en el mercado nacional, es decir, si nosotros importamos bienes para después exportarlos, que es una situación que pasa, esos están excluidos. Quien ponga en el mercado como titular de la marca exhibida en los envases y empaques de los diferentes productos, y también quien ponga en el mercado envases y empaques diseñados para hacer de un solo uso. Aquí entonces es claro, es importante implicar al sector y es, si tenemos modelos de maquila o de integración, el responsable del productor de esos empaques o envases es el dueño de la marca. Si yo le maquilo a otro con la marca del otro, quien debe reportar y quien debe certificar aprovechamiento de esas cantidades es el dueño de la marca, es decir, a quien yo le vendo. Eso es importante, que hace parte pues del sector. Entonces, esto es un poco el que ya les había hablado, un poco como el resumen. Quiero hacer zoom en el que no incluir dentro de nuestra línea base. Todos los materiales utilizados en el proceso productivo salen. Si nosotros utilizamos bolsas dentro de nuestro proceso productivo para mantener pues la cadena de producción, pero esas no llegan a un consumidor final, esas se excluyen del ámbito de aplicación de la norma. Las devoluciones que se generen también se excluyen del ámbito de aplicación de la norma. Todas las averías o las bajas se excluyen porque eso no llegó a un consumidor final. ¿Listo? Entonces aquí hay un buen ejemplo. Entonces les repito, de nuevo es importante que entendamos como cuál es nuestra unidad de venta. Entonces yo les digo, si esta bolsa es nuestra unidad de venta, entonces el empaque primario es tanto el plástico, que esto va a ser un plástico flexible, como el mecanismo verde que ven ahí que se tiene para sellar. Ese sería el empaque primario. Y el empaque secundario sería la caja de cartón que contiene esas, pongamos un ejemplo, 8 unidades. Si por el contrario nuestra unidad de venta es la caja de cartón de 8 unidades, entonces dentro de mi empaque primario yo tengo las 8 bolsas individuales, los 8 dispositivos de cierre y la caja de cartón. Y mi empaque secundario en este caso se convierte en el plástico flexible, el stretch, que está cubriendo como toda esta unidad, digamos, esta estiva. Todas estas piezas que ustedes ven ahí de madera se excluirían, que esto digamos puede pasar para los importados, se excluirían de la norma porque son de materias de fibras naturales. No se excluye por ser terciario, sino por ser de fibras naturales. Este también es un buen ejemplo. Yo puedo tener una unidad de venta que son botellas de agua, o yo puedo tener una unidad de venta que son paquetes de 6 botellas. Entonces, de acuerdo a eso es que vamos a definir cuáles son nuestros empaques primarios o secundarios, porque recuerden que el primario son todos los empaques o envases que hagan parte de esa unidad de venta hacia mi cliente o mi consumidor. Entonces, aquí hay un par de ejemplos ya como aplicables al sector. Entonces, dentro de la línea de pollo tenemos las bandejas, que estas son tradicionalmente de poliestireno expandido. Está el vinipel o el stretch, que es con el que se cubren. Todos los empaques de productos procesados también hace parte. Y las bolsas de plástico utilizadas en los puntos de venta, eso es un empaque de un solo uso. Para la línea de huevo tenemos todas las cubetas, sean estas de plástico o de cartón. Cualquier tipo de recubrimiento que utilicemos a nivel, digamos, de mercadeo, de marca o inclusive para temas de transporte también hace parte. Las fajillas, los hunchos y también los empaques y los envases de ovoproducto. Para la línea de material genético tenemos las cajas de cartón que utilizamos para desplazar y para entregar los pollitos.
y el cartón corrugado que se pone en el piso. Las cajas que son retornables, como esas, digamos, que no llegan al consumidor final, esas se excluyen del ámbito de aplicación, pues, digamos, de nuestras líneas bases. Y para quienes comercialicen abonos, tenemos también los sacos, las estopas o las bolsas. Ahí tenemos que ser cuidadosos porque recuerden que ahí hay una definición como de fibras textiles o de fibras naturales. Que ahí hay debates porque hay textiles que son polímeros, es decir, hay textiles que son plásticos. Entonces es importante que si tienen ustedes esa situación, analicen muy bien realmente cuáles entran. Digamos que dentro de esta cuantificación de nuestra línea base hay como un riesgo legal y un riesgo que al final del día creo yo que se convierte en económico, y es, si nosotros dejamos por fuera ciertos elementos, pues tenemos un riesgo jurídico, porque digamos no estamos realmente reportando lo que pusimos en el mercado, pero si incluimos cosas que no deberíamos incluir, ahí se va a volver un riesgo financiero, pues porque al final del día va a ser un programa más costoso, pues porque tengo que demostrar mayores cantidades de aprovechamiento. En los empaques secundarios un poco les hemos hablado, estos pues hay que mirar muy bien cuáles aplican al sector, ahí identificamos dentro de un ejercicio que hicimos, pueden haber cajas de cartón, creo que este particularmente puede pasar para el tema de ovoproductos de pronto, y los plásticos stretch que se utilizan pues para temas logísticos. Ya continuando como con los elementos del plan, el artículo 4 habla que todos los productores en el territorio nacional deben formular y presentar ante la ANLA. La ANLA es la institución que va a hacer, digamos, que control y seguimiento sobre este complemento, el cumplimiento de la resolución. Entonces deben formular y presentar ante la ANLA, implementar y mantener actualizado un plan individual o colectivo. Ya en adelante les voy a hablar un poquito de las fechas que tenemos que manejar. Y el plan colectivo básicamente nos da opciones de hacer una unión entre productores para que delegar, digamos, la gestión del plan en un tercero. Entonces, aquí les cuento un poco cuáles son como las principales diferencias entre los individuales y los colectivos. Los individuales tienen una meta única de kilogramos. Los colectivos, para los colectivos se estableció una meta multicriterio. Ya les voy a contar un poquito como qué otros elementos tenemos que cumplir. Entonces, en el individual básicamente tenemos que cumplir aprovechamiento. En el multicriterio tenemos otros elementos. En el individual la responsabilidad pues es individual, en el colectivo es compartida. Es decir, o cumplimos todos o incumplimos todos. En el individual el costo se asume de manera individual, en el colectivo es compartido. Y tenemos como dos opciones, digamos que estos no quiero entrar muy en detalle porque estos son cosas ya como muy administrativas. Se puede crear una personería jurídica, como lo son varios de los programas que ustedes tal vez conocen, la Corporación Lumina, que es posible que varios la conozcan, es una personería jurídica, o puede haber un acuerdo entre productores. Campo Limpio, por ejemplo, que también es posible que ustedes utilicen o hayan trabajado con ellos, es un acuerdo entre productores. Entonces, eso ante el cliente o ante el productor, porque se notan mucho esas diferencias, la norma nos da como esas dos alternativas. La tendencia a nivel de mundo es a irse en colectivos, y esto responde como a dos cosas. Primero es a las economías de escala, y segundo responde a que la gestión de residuos no es el core del negocio en la mayoría de los casos de ningún productor. Entonces los productores prefieren, digamos, delegar y entregarle como esa gestión a un tercero. La responsabilidad no se delega, pero la gestión sí, para que esa persona que sabe hacer gestión de residuos, pues se encargue de hacer este tema. Obviamente para tomar estas decisiones también hay que analizar pues temas de cumplimiento, temas financieros. Bueno. Este es el contenido que tiene el plan, no quiero entrar como muy en detalle, esto pues también está en la norma, pero básicamente yo tengo que identificar todos los actores que forman parte del plan. Los actores son tanto los productores, es decir, si todos los que estamos acá nos juntamos, entonces tenemos que reportar quiénes somos todos los que estamos haciendo parte de este plan, pero también quién va a ser ese tercero que se va a encargar. Si fuera pues un colectivo, cuáles son los gestores que yo voy a utilizar, cuáles son los transformadores que yo voy a utilizar.
Bueno, identificación y domicilio de los encargados de recolección, almacenamiento y aprovechamiento, cuántas personas se van a involucrar en los procesos de clasificación, almacenamiento y aprovechamiento, determinar nuestra línea base, ya les voy a contar esto que es, de puestos en el mercado, y ya contar pues técnica y logísticamente cómo va a funcionar todo el plan. Finalizado cada periodo, los periodos son anuales, años fiscales, que es el mismo año calendario. Finalizado cada periodo, hay que presentar unos informes de avance. Entonces, por ejemplo, mi gestión del año 2021, yo tengo hasta el 30 de abril del 2022 para informar el avance y el desempeño que hubo en esa gestión. Las fechas de presentación del plan de gestión ambiental es el 31 de diciembre de 2020. Algunos se pueden preguntar dónde está el tema de la prueba piloto. Cuando se estableció esta norma, se permitió que los productores que voluntariamente quisieran probar el esquema de uso o el esquema de operación de la norma podían desarrollar una prueba piloto. Les repito, esto era voluntario. Las pruebas piloto son las que se están desarrollando en este año. 2020 es el año para hacer el desarrollo de las pruebas piloto. Sin embargo, para hacer una prueba piloto que sea validada por la autoridad, teníamos que presentar hasta el 31 de diciembre esta prueba piloto. Eso no quiere decir que quienes estén haciendo pilotos este año, así no estén presentados, no lo puedan hacer, lo pueden hacer. Ahora, no les va a servir para cumplimiento del próximo año, porque lo que se esté este año aprovechando en el marco de pruebas piloto radicadas ante la ANLA hasta el 31 de diciembre del 2019, sirve para cumplimiento del próximo año. Es decir, esos son todos los kilogramos o toneladas que logremos demostrar como aprovechadas, nos sirven para la meta que tenemos que empezar a cumplir el próximo año. Y en adelante los excedentes que se generen en cada uno de los años sirve para cumplimiento del siguiente año. Listo, estos son como las fechas importantes de presentación. Entonces, esto es clave que se lo graben y tenemos hasta el 31 de diciembre de este año para radicar nuestro plan de gestión ambiental, sea individual o sea colectivo, sea que creemos un colectivo o sea que nos adhiramos a un colectivo que ya esté creado. Listo. Entonces, este es el tema que les mencionaba de la línea base. La línea base básicamente lo que busca o el espíritu es cuantificar todos los empaques y envases que yo puse en el mercado colombiano en X número de años y mi meta de aprovechamiento va a ser un porcentaje de eso que yo puse. Entonces, como recordemos que el año de operación inicial es el próximo 2021, siempre nos tenemos que ir 3 años hacia atrás. Lo que yo puse 3 años atrás es mi base para determinar cuándo tengo que recolectar. Entonces, el próximo año tenemos que aprovechar el 10% de lo que pusimos en 2018. Y así todos los años va a haber un incremento. En los primeros años los incrementos son de 2% y en los últimos 2 años son de 3% hasta llegar a una meta de aprovechamiento del 30% de lo que ponemos en el mercado. Esto también es importante entender que esto va a exigir que todos los años tenemos que hacer la cuantificación de nuestras líneas bases. No es que este año yo cuantifico cuánto puse en 2018 y hasta ahí me quedé. Todos los años tengo que hacer esa actualización porque recordemos que va a aumentar. Si a través de estrategias, por ejemplo, de comodulación o de codiseño, yo logro reducir la cantidad de empaque, es posible inclusive que yo año a año tenga que recoger menos y aprovechar menos. El aprovechamiento ya les había mencionado, el que está avalado son acciones de reutilización, reciclaje, valorización energética o coprocesamiento, y el transformador es toda persona natural o jurídica que transforme el material aprovechable en materia prima y o producto final y lo devuelva a la cadena productiva y o realice su valorización energética. Es importante entender que solamente los transformadores pueden certificar aprovechamiento, pero como les conté anteriormente, todavía, digamos, estamos en deuda de saber más a profundidad cómo se va a manejar o, digamos, quiénes ya están autorizados para hacer transformación, si se va a generar una inscripción a nivel nacional o si simplemente tienen que cumplirse ciertos criterios que se establezcan desde el ministerio.
Estos son entonces los horizontes de tiempo. Básicamente teníamos, les repito, hasta el 31 de diciembre del año pasado para presentar las pruebas piloto. Las acciones que están en 2020 a desarrollar es las ejecuciones de esas pruebas pilotos y ya la radicación a 31 de diciembre de este año del plan de gestión ya completo. El próximo año inicia la operación del plan. Quienes desarrollaron pruebas pilotos tienen también en los primeros 4 meses del próximo año que presentar sus informes de avance o de desempeño de la prueba piloto, y de ahí en adelante tenemos unas obligaciones que tenemos que cumplir. Entonces, básicamente, a nivel general, todos los años tenemos que hacer los reportes de avance, y por un tema de no concentrar la gestión de todos estos residuos en las ciudades con mayor población, desde el gobierno se estableció que hay que ingresar a otras regiones. Si uno dijera, bueno, pues ¿cuál es la forma más fácil de cumplir? Pues yo empiezo en la ciudad, yo empiezo en Bogotá, después me voy para Medellín, después me voy para Cali, para Barranquilla, y en esas 4 probablemente yo ya voy a cumplir con todas mis metas, pero el espíritu no es eso, no es ese, también es llevar soluciones a regiones más pequeñas que tal vez no generen tantas cantidades, pero que sí generan y que también tienen problemáticas asociadas a la gestión de sus residuos. Otro elemento aquí importante a tener en cuenta es el concepto de productor nacional. Si nosotros ponemos producto en más de un departamento, estamos clasificados como productores nacionales. Es decir, si yo produzco en Caldas y Risaralda, soy un productor nacional. Si yo pongo en el mercado, perdón, en Caldas y Risaralda, yo soy un productor nacional y estoy obligado a hacer el ingreso a estas regiones que ustedes ven ahí: San Andrés, Providencia y Catalina en 2022, en 2023 Cúcuta, 2024 Pasto, 2025 Riohacha. Si yo únicamente pongo, comercializo mi producto en un departamento, no estoy obligado a tener esta cobertura nacional porque no estoy clasificado como un productor nacional. Y pues el plan, digamos, en la vigencia que hay actualmente, va hasta el 2030. Listo. Es decir, en 2031 tenemos que presentar el último informe de avance, que seguramente en 2030 se va a ampliar la resolución y continuaremos pues con estas alternativas. Hoy en día, frente a planes colectivos presentados y radicados ante la ANLA, se presentaron más de 200 empresas productoras, agrupadas en 21 proyectos piloto. A mano derecha ustedes ven algunos de esos, estos no son todos. Esta Visión 3030, que es un proyecto liderado desde la ANDI, la Corporación Punto Azul, la Corporación Lumina, Recopac y Repac, son algunos de los digamos, de la oferta de colectivos que hay actualmente, digamos que radicados ante la ANLA. Estas son también las metas de multicriterio. No quiero entrar como muy en detalle, pero básicamente les cuento. Recordemos que si tenemos un plan individual, nuestra única meta es una meta de aprovechamiento. Es decir, tenemos que aprovechar para el próximo año el 10% de lo que yo puse en 2018. Para los planes colectivos, desde la norma se permitieron unos adicionales, básicamente para dar la opción de, si yo no cumplo mi meta de aprovechamiento, tengo otras opciones de lograr puntos. Entonces, me pueden dar 30 puntos por cobertura geográfica, y esto es de acuerdo a los municipios a los que yo entre. Entonces, si estoy en los distritos especiales o en las ciudades principales, que son las categorías tipo 1 y 2, de acuerdo a la clasificación de municipios, me van a dar unos puntos. Si estoy en las 3, 4, 5, si estoy en las 6, me van a dar otros puntos. Si yo hago inversión en investigación, obviamente investigación que sea propia para, pues en el marco del tema y de la temática, me dan otros puntos. Y ya por programas de sensibilización y comunicación, ya los generadores individuales e institucionales también, tendré unos puntos adicionales. El mínimo de puntos que tengo que cumplir son 110 puntos. Mínimo tengo que cumplir creo que este es el 70%. Hay una diferencia en la norma. Hay una parte en donde dice el 70 y otra que dice el 75%. Nosotros en una
consulta reciente es el 70%, lo mínimo que tengo que cumplir de mi meta, y digamos el otro 30% para llegar a mi cumplimiento del 100%, lo puedo hacer a través de esos otros 3 elementos que les dije, esos otros 3 criterios. Los materiales aprovechados en el marco de la prueba piloto presentada el año pasado, me suman para el cumplimiento del 2020, y como ya lo conté, pues había que erradicarlo hasta el 31 de diciembre de 2019. Esto es un esquema muy general de cómo funciona, digamos que esto es un ciclo PHBA. Básicamente yo tengo que diseñar el plan, presentarlo ante la ANLA, sea fuera la prueba piloto el año pasado o ya el plan obligatorio este año, ejecutarlo, es decir, implementar mis mecanismos de recolección, si yo voy a poner contenedores, si yo voy a hacer campañas, si yo voy a hacer una ruta de recolección selectiva, si yo voy a hacer acuerdos con gestores o con recicladores de oficio, es básicamente implementar el plan. Si yo voy a hacer actividades de sensibilización, de investigación, de innovación, reportar de acuerdo a las fechas que les mencioné, es decir, informarle a la ANLA. La ANLA realizará seguimiento. De esos seguimientos es pues muy probable que salgan algunos ajustes que haya que hacer, pero es importante entender que todos los años tenemos que repetir este ciclo. Y les doy un ejemplo. Si yo soy un productor individual o colectivo que tenga presencia en más de un departamento, pues yo todos los años voy a tener que ingresar a una nueva región, es decir, voy a tener que buscar alternativas, qué mecanismos voy a implementar allá, con qué actores me voy a aliar o con qué actores voy a trabajar, con qué asociaciones de recicladores, gestores, transformadores en las diferentes regiones. Entonces, por eso esto no es estático, no es que yo este año lo diseñe y de ahí para adelante no tengo que seguir como actualizando, sino solamente implementando. Aquí están las obligaciones principales del productor. Dentro de la norma vemos que hay obligaciones para diferentes actores. Realmente las obligaciones más fuertes son para el productor y sobre todo las que son más objeto de seguimiento y de verificación, porque les digo, nosotros como consumidores tenemos una obligación dentro de la norma. Lo que pasa es que el seguimiento al cumplimiento creo que va a ser demasiado complicado. Los productores entonces tenemos que formular, implementar y mantener actualizados los planes, presentar tanto el plan como los informes de avance, desarrollar proyectos, acuerdos, alianzas y convenios necesarios con actores que sean requeridos para implementarlo, realizar alianzas con ECAS, las estaciones de clasificación y almacenamiento, promover la incorporación de lineamientos de economía circular, que esto ya es tanto en el residuo, pero también creo que es el momento de empezar a replantearnos nuestros empaques y los envases que nosotros utilizamos. Desde la teoría de residuo, todo residuo es un problema de diseño, y en los conceptos de economía circular no existe el residuo, simplemente es un subproducto que puede volver a servirme a mí o puede servirle a otro. Y apoyar o trabajar con los fabricantes de empaques o envases en innovación y en ecodiseño de los mismos. Y esto es ya como una cadena de valor general que pues se entendería que aplica para sus empresas también. Hay unos fabricantes de empaques y envases. Luego tenemos los productores, que en este caso son ustedes. Tenemos comercializadores, que pueden también ser ustedes o pueden ser terceros. Tenemos consumidores finales, aquí hay una persona, pero recordemos que los consumidores finales también pueden ser institucionales. Luego tenemos gestores, los encargados, digamos, de toda la logística, la clasificación, en algunos casos los pretratamientos o preparaciones de los residuos. Y finalmente tenemos los transformadores. La idea es lograr incluir una de estas flechas adicionales que vuelva a unir transformador con fabricantes de empaques y envases, precisamente para promover pues como la circularidad dentro de todo el ejercicio. Estefanía, no sé si aquí quieras hacer un comentario, que estos son como 2 cartillas que se generaron el año pasado. No, el comentario digamos que va dirigido a... Nosotros elaboramos estas 2 cartillas para los productores, digamos, para que tengan como a la mano la información
de cómo generar y desarrollar el plan de gestión ambiental de envases y empaques. Y sumado a esto también desarrollamos como un formato en el que se pueden basar para construir a partir de ese formato el plan. Entonces, nosotros en el chat acabamos de compartir un formulario en donde les recomendamos que si se lo diligencien y los correos que queden allí inscritos, les vamos a volver a enviar este material, que es la cartilla, donde se explica completamente la norma y el formato para que lo puedan coger como base para la construcción de sus planes de gestión ambiental de envases y empaques. Bueno, entonces no logré cumplir mi meta que tenía de tratar de terminar en media hora, pero pues tenemos 20 minutos y pues si alguien necesita, nos quedamos un ratico más ya para resolver dudas e inquietudes. Listo, Pablo. Entonces acá ya tengo algunas preguntas. Te las voy a leer. Primero, ¿podrían dar ejemplos de empaque primario y empaque secundario en la industria avícola? Ok, listo. Entendería que yo no sé, Estefanía, si esta presentación se las compartan ustedes. Sí, esta presentación se las compartimos. Igual también la charla va a quedar montada en la página de FENAVI. La grabación va a quedar montada en la página de FENAVI, entonces también la pueden consultar. Listo, creo que la respuesta, tal vez la pregunta se hizo antes de presentar esta parte. Ahí tenemos, digamos, todo el empaque que esté en contacto con el huevo o que se constituya, o con el pollo que se constituya la unidad de ventas o el cliente, es el primario. Entonces tenemos las bandejas, pues el vinipel, cajas podría llegar a darse si nosotros, por ejemplo, en material genético vendemos es una caja de, no sé, 100 pollitos, ese es el primario. Y el secundario ya son los que contengan varias unidades de empaques primarios. Ana Lucía también está por ahí, ella hace parte de ARCO, entonces también, Ana, ahí si tienes complementos de las respuestas, pues bienvenida. Listo. Bueno, una siguiente pregunta es, en el caso de las cubetas de huevo, que algunas son de fibras naturales, ¿estas están exentas? Pues habría que revisar. Ahí hay un concepto porque el cartón, pues al final del día, digamos que proviene de fibras naturales. Entonces habría que analizar muy bien ya esos casos puntuales si entran o no entran. Porque les repito, pues digamos que el cartón entra aun cuando viene de una fibra natural. Ok. El abono como subproducto se tiene en cuenta. Los sacos del abono orgánico también hay que tenerlos en cuenta. Sí, y ahí importante que no mencione eso. Todo lo que sea de autoconsumo no se tiene en cuenta. Es decir, si yo produzco abono, lo empaco, pero yo mismo lo consumo, ese no se tiene en cuenta. Pero si yo ya comercializo o se lo entrego a terceros para que hagan uso de eso, sí hace parte de la norma. Les repito, traten igual siempre de verificar. Hay como dos criterios para identificar si entra o no. El primero es el de las corrientes de residuos. Yo podría llegar a tener un caso como el que mencionaban, el de las cubetas anteriores, que son unas fibras textiles que no son polímeros. En ese caso, por el tipo de material, no entraría, aunque sea un empaque primario. Vale. Cuando habla de productores, ¿está hablando de productores de envases y empaques o productores avícolas? En la mayoría de la presentación, cuando hablé de productor, era de productores avícolas. Aquí al final de la presentación tenemos como esta cadena de valor. Entonces, cuando hablamos de productores de empaques y envases, realmente son más como fabricantes. Esto es como por dividir, precisamente para que no se presenten ese tipo de dudas. Dentro de la norma, cuando hablamos de productor, es el dueño del producto, el que está poniéndolo en el mercado, es decir, en este caso los productores avícolas. Vale, perfecto.
Al conformar un acuerdo colectivo, esas empresas deben ser de la misma actividad productiva. Ejemplo, solo avicultores o pueden mezclarse avicultores, porcicultores, comercializador de productos agropecuarios, etcétera. No hay un requisito de tener la misma. Yo puedo tener un colectivo regional, por ejemplo. Yo puedo hacer el colectivo empresas Bucaramanga y se juntan 50 productores de Bucaramanga, de calzado, productores avícolas, de cualquier tipo de naturaleza y conformar un colectivo. Vale. Nos están preguntando que si los formatos y la cartilla se va a colgar en la página. No, los que se inscriban en el formulario que les adjuntamos en el chat, ellos son los que van a recibir la cartilla y el formato. Entonces, por favor, les recomendamos a todos que se inscriban y que diligencien el formulario. Y nosotros con los correos que quedan registrados, pues les vamos a enviar tanto la cartilla como el formato, el documento. Bueno, Viviana Pico pregunta, ¿dónde podemos conseguir? ¿Dónde podemos conseguir estas cartillas? Ya les resolví la pregunta. ¿El material que se puede aprovechar de los residuos generados durante el proceso productivo sirve para el cumplimiento de la meta? Sí, cada empresa es responsable, digamos, de definir sus mecanismos de recolección. Ahora, hay que tener en cuenta que tenemos que el aprovechamiento es de empaques y envases. Entonces, se pueden generar residuos de empaques y envases dentro del proceso productivo si ese es un mecanismo que ustedes establecen como el mecanismo de cumplimiento, hace parte. Ahora, yo no podría incluir, no sé si es el caso de ustedes, pero digamos, si ustedes mismos hicieran no sé, las cuetas de huevo, si usted tuviera una máquina productora y el retal, toda la rebabo, todos digamos, el desperdicio que se genere como resultado de ese producto no se podría incluir, pero porque ese no fue, digamos, un empaque o un envase final. Eso es un poco como la diferencia. Hay otra cosa que quiero mencionar, que no ha mencionado anteriormente, aunque no es una pregunta, y es que cuando ustedes levanten sus líneas bases van a identificar que ustedes tienen unas cantidades de cartón, papel, plástico, aluminio, etcétera. Yo no necesariamente tengo que demostrar aprovechamiento del 10% de papel, 10% de plástico, 10% de aluminio. Yo puedo dentro de mi línea base como productor no tener ni 1 kilo de vidrio y cumplir a través de aprovechamiento de vidrio. Entonces, es más una guía, pero no estamos obligados a demostrar aprovechamiento de las mismas cantidades o los mismos materiales que pusimos en el mercado. Al final del día es una equivalencia en peso. Vale. Si soy un productor nacional, estoy obligado también a llegar a los municipios a los que se refiere la norma, aunque yo haga un plan individual. Sí, sí. Listo. Las bandejas de huevo. Perdón, hago una diferencia. En la norma se hace referencia a municipios en 2 puntos diferentes. Hay uno en el que nos mencionan si somos productores nacionales, es decir, los que estamos en más de un departamento. Hay unos municipios en particular que son básicamente capitales de departamentos, de los departamentos que tienen menos población. Entonces, a esos no importa, que es lo que les mencionaba acá, San Andrés, Cúcuta, Riohacha. A esos no importa si estamos en un individual o un colectivo. Ahora, la otra parte en la norma en donde se habla de municipios es en una de las metas multicriterio, en donde nos dicen, oiga, les voy a dar, ya les pongo la diapositiva, yo les voy a poner, les puedo dar hasta 30 puntos si ingresamos a estos municipios que están en este momento en la pantalla. Pero esto solo es para la meta multicriterio, que es únicamente aplicable a los colectivos. Entonces, esos es como los 2 abordajes de municipios que tenemos en la norma. Listo, gracias, Pablo. A ver.
Las bandejas de huevo que están contaminadas con yema o clara, según normativa del ICA, se deben desechar por bioseguridad. En este caso, esas bandejas sí se podrían aprovechar. Ahí un poco vuelvo a lo que les mencionaba anteriormente. Vean, y les digo, esto es una discusión de muchas industrias, no solamente de una industria como la de ustedes, particularmente de industrias de alimentos. Y la respuesta del ministerio ha sido, hay toda una gama de materiales para aprovechar si usted no logra aprovechar los de ustedes. Entonces, un poco lo que les decía ahorita, si nosotros lo único que ponemos es cartón de cubetas de huevo, nosotros podemos cumplir con vidrio, así no pongamos 1 kilogramo de vidrio. Entonces, por encima del tecnicismo de si puede o no ser introducido a un proceso de transformación o de aprovechamiento, independiente de si se puede o no, igual estamos obligados a demostrar aprovechamiento de un equivalente del peso de esas cubetas. Vale. Yo vendo huevo que es usado por un cliente para elaborar tortas, es decir, no se comercializa como huevo como tal. ¿Este empaque debo tenerlo en cuenta? Sí, sí, porque recordemos que los consumidores finales son naturales, personas naturales o personas jurídicas. Entonces nosotros, pues ahí se genera, digamos, un envase o un empaque post-consumo. Vale. ¿Cómo se podrían certificar las formas adicionales de aprovechamiento, coprocesamiento y valoración energética de los empaques y envases? Cuando utilizamos alternativas de coprocesamiento o de valorización energética, pues estos grandes hornos cementeros o los encargados de hacerlo generan unos certificados pues de aprovechamiento precisamente. Entonces, esos serían los certificados. Inclusive creo que esos son, recuerden que les he mencionado que ahí aún todavía estamos pendientes, y esa es una de las dudas que les digo abiertamente que nosotros aún tenemos, de quién puede o bajo qué circunstancias se puede certificar aprovechamiento. Creo que para esos dos casos que acaban de preguntar es la que está como relativamente más sencilla porque ya se viene haciendo desde antes. Para otros fines, porque estos hornos también hacen aprovechamiento de residuos peligrosos y eso sí están, digamos que certificados, pues toda esa gestión ya está desarrollada desde hace mucho tiempo. Vale. Cuando se habla de la línea base 2018 para presentar en diciembre de 2020, se dice que la meta es de reducción para el 2021. ¿Esto solo se deja estipulado y se cumple para el 2020? A ver, no, ahí hay tres cosas. En Mira, 2000, dice, no me es claro ya que se entregaría el plan antes del cumplimiento. sí, porque digamos que eso es mi meta teórica, es decir, yo voy a hacer la cuantificación, entonces digamos que Arco es un productor avícola y Arco contabilizó y pusimos 17 toneladas de residuos entre plástico, cartón, que digamos que solo pusimos plástico y cartón, 17 toneladas en 2018. Yo el 31 de diciembre de este año tengo que radicar un plan diciéndole a la autoridad, vea, mi línea base son 17 toneladas, por lo tanto mi meta de aprovechamiento para el 2021, no 20, para el 2021 es 1.7 toneladas porque es el 10%. En la gestión que yo desarrolle, ya la implementación y desarrollo del plan del 2021, yo tengo que asegurarme de lograr demostrar aprovechamiento de esas 1.7 toneladas. Entonces son ahí como 3 años. Mi base de cuantificación es 2018, mi fecha de presentación es en 2020, 31 de diciembre del 2020, la ejecución o el cumplimiento lo tengo que dar en 2021 y en 2022, al 30 de septiembre del 2022, yo tengo que presentar el informe de avance diciéndole, vea, mi línea base eran 17 toneladas, mi meta era 1.7, yo cumplí, resulta que yo demostré aprovechamiento de 1800. Entonces tuve un excedente. Eso digamos que me queda ahí como un colchoncito, como un adelanto del siguiente año. Listo. El reciclaje que se vende aplica el porcentaje de aprovechamiento sin importar el origen, es decir, que se recojan por campañas o en actividades de recuperabilidad.
Estefanía, repíteme porfa la pregunta que se cortó un poquito la comunicación. Ok. El material reciclaje que se vende aplica en el porcentaje de aprovechamiento sin importar el origen, es decir, que se recoja por campañas o en actividades de recuperabilidad. Sí, siempre y cuando sean de envases y empaques. Entonces, hay una parte en la norma en donde establece que el productor define sus mecanismos de recolección o sus mecanismos equivalentes de recolección. Entonces, yo como productor puedo decir, yo voy a hacer una campaña de reciclaje, yo voy a poner unos contenedores en mis puntos de venta y yo voy a hacer un acuerdo con un gestor. Entonces, esos son, digamos, los tres mecanismos que yo establecí. Todos tienen origen de residuos para dar respuesta diferentes, pero todos esos mecanismos tienen que estar enfocados a material aprovechable de empaques y envases. Un poco vuelvo a lo que les mencioné anteriormente del ejemplo de si yo tengo la máquina de hacer las cubetas. Listo. La norma cuenta con anexo de cómo se debe dar la información al área o un procedimiento específico de presentación. La norma en uno de los numerales tiene como los numerales o los ítems que deben incluirse dentro del plan. La norma también tiene unos anexos de cómo presentar, digamos que la línea base, porque yo la línea base la tengo que presentar por materiales. Entonces yo digo cuánto de cartón, cuánto de papel, cuánto de multimaterial, cuánto de... Entonces esos están, sin embargo, en la plantilla, Estefanía, que tú les vas a compartir, también está incluido como todos esos elementos. ¿Aló? Sí, te escuchamos, Pablo. Aquí seguimos. Sí. Ah, bueno, no sé si Estefanía fue. Si hay más preguntas. Me quedó congelada Estefanía. Hola. ¿Hay más preguntas, Estefanía? Hola, ¿me escuchan? Ahora Sí, sí. Dale. Listo. Bueno, mi bandeja PET es importada, no es fabricada en Colombia. ¿Se tiene en cuenta? sí. Sí, el tema de importación o exportación está más enfocado a los productos que yo importe, más que a los empaques o los envases. Entonces, sí debo incluirla. Listo. En el caso de cubetas de huevo, para nosotros empacar el huevo, ¿estas son responsabilidad del proveedor de la cubeta o de nosotros que empacamos en ellas? No me queda clara la pregunta. Espérate, la volvemos a leer. En el caso de, no sé si Nixon, la puedes volver a redactar, es que está un poco confusa la pregunta. En el caso de cubetas de huevo, para nosotros empacar el huevo, ¿estas son responsabilidad del proveedor de la cubeta o de nosotros que empacamos en ellas? Bueno, sigamos mientras Nixon nos vuelve a escribir la pregunta. ¿Cuál es el costo asociado a la vinculación a un plan colectivo? Depende. Eso sí, mi recomendación es analicen la oferta que hay de colectivos. Ahí yo les mostré en la presentación un par de planes que conozco. Existen otros adicionales, recordemos, creo que aquí lo tenía, creo que son 21 los planes que están presentados ante la ANLA, los planes pilotos. Entonces, cada uno tiene un esquema de tarifas individual. Entonces, eso va a depender de muchas cosas. Eso puede depender de las cantidades que yo ponga en el mercado, del tipo de material. Hay materiales que son más complejos de valorizar que otros, que tienen un mercado de aprovechamiento de valorización mejor que otros. Entonces, esos digamos que son los elementos que normalmente se toman dentro de los planes para definir como las estrategias o los mecanismos de asignación de tarifas.
O sea, es decir, si Estefanía es un productor que pone 20 toneladas y yo soy otro productor que pone 20 toneladas, de pronto a Estefanía le toca pagar más porque resulta que pone, no sé, de plásticos flexibles y yo pongo de vidrio y el vidrio, no sé, puede ser tener una mejor cadena. Listo. Pablo, perdón un momentico, Estefanía. Sí, Pablo, justamente eso, pues para decirle también a los participantes, desde el programa estamos tratando como de hacer un sondeo con ese listado que tú dices y otros para mirar a ver cómo nos podemos vincular, porque efectivamente eso es una preocupación que tenemos desde el sector. Hay unos cobros altísimos, desde 30, 40 hasta 100 y pico millones de pesos por pertenecer a un plan colectivo. Y yo creo que el mensaje es que tenemos que ser extremadamente cuidadosos, ¿no? Porque en torno a eso también surgen negocios y negociantes, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que estar protegidos y ser muy cuidadosos. Y desde el programa estamos intentando, pues, contactar varias empresas a ver cómo nos podemos insertar, pero para eso va a ser muy importante lo que tú acabas de decir, ¿no? Tener muy claramente caracterizados qué tipo de residuos generamos nosotros, que puedan ser fácilmente valorizables, qué tipos son más complejos, y eso es lo que nos va a permitir negociar un plan Claro. colectivo al final del día, ¿no es cierto? Sí, y yo ahí les doy como dos, frente a lo que mencionas también, Carlos, como dos reflexiones. La primera es, yo no conozco el primer programa postconsumo de responsabilidad extendida del productor que sea autosostenible, porque hay quienes dicen, oiga, pero tal vez con la venta del material se puede sostener, particularmente para una geografía como la colombiana, en donde la logística es tan costosa. Pensemos que tenemos que entrar en San Andrés. Entonces, eso es como lo primero, no va a haber un programa que sea autosostenible económicamente. El otro elemento, como para que tengan en cuenta, esto ya es una recomendación mía y es, quienes seleccionen la alternativa de irse por un colectivo, eh, al final del día ustedes están delegando una responsabilidad de un cumplimiento legal. Entonces, mi recomendación ahí es sean muy rigurosos en el sentido de puede haber diferencias de precios entre unos y otros, pero también es importante que ustedes entiendan muy bien cuál es la capacidad de cumplimiento que puede tener uno de estos colectivos. Que no sea de pronto por irme a uno que tal vez cueste un poco menos dinero, yo ponga en riesgo pues un cumplimiento legal que tengo como empresa. Ok, Pablo. Bueno, tenemos varias preguntas y ya nos pasamos del tiempo, entonces, por favor, si tratamos de, pues vamos a tratar de responderlas todas, pero con respuestas un poquito más cortas, porfa. Perdón, Eh, perdón, para, perdón, Estefanía, y si le pueden dar acceso a Ana también a responder preguntas que como que no ha podido, pero vamos a tratar de sintetizar. ok. Richie, porfa, si me puedes ayudar para abrirle el micrófono a Ana Lucía. Listo. Para el caso de una empresa procesadora de alimentos de pollos, todo el empaque de materias primas y su ficha de seguridad dice que son un residuo especial. ¿Se puede dar como aprovechable? Mm, pues habría que ver por qué es un residuo especial, porque digamos que la clasificación de residuos especiales puede ser por el tamaño. Hay elementos simplemente que son muy grandes y por eso se convierten en residuos especiales. Entonces, habría que mirar. Ahí sí, digamos que es pregunta como muy técnica que no estoy seguro. Bueno, igual en el formulario en el que les estamos pidiendo que diligencien, también hay una pregunta en donde se les pregunta si requieren de una asesoría un poco más puntual y especializada en este tema. Entonces, por favor, si están interesados, pues responder esta pregunta y nosotros nos contactaremos con ustedes. Bueno, ¿cómo se podría establecer alianza con las empresas con las estaciones de clasificación y aprovechamiento de residuos de los municipios? Mm, pues yo creo que lo primero es tocar las puertas a ellas y preguntarles cómo están contemplando este tema. Si hay, digamos, sectores o partes de la cadena que vienen avanzando y analizando este tema, son precisamente todos los, digamos que la parte de la cadena del residuo que se encarga del aprovechamiento. Entonces, por ejemplo, yo podría hacer una
alianza con una de estas estaciones de clasificación para que ellos sean mis puntos de almacenamiento de mis residuos. O para lograr involucrar la gestión que ellos hacen de recolección y de clasificación como uno de mis mecanismos, como uno de los mecanismos contemplados dentro de mi plan. Ok. En cuanto a productos avícolas, el empaque que está en contacto con el pollo crudo, que es de difícil de recuperación y devolución por parte del consumidor final. Bueno, la pregunta, sí. No, pero es la misma respuesta de huevo. Yo entiendo la dificultad y hay quienes dicen, pues esto no, nadie lo va a aprovechar, y hay gestores a los que nos hemos preguntado y nos dicen, no, nosotros no vamos a aprovechar eso. Pero el mensaje del ministerio, ahí hay otro tipo de residuos mediante los cuales ustedes pueden demostrar aprovechamiento. Bueno, a pesar. Las bandejas de huevos se hacen a partir de material reciclado. A pesar de eso, también deben entrar en la línea base. Sí deben entrar en la línea base. Puede llegar a haber programas que den un diferencial en precio si tú utilizas material reciclado. Que de pronto te cobren un poquito menos frente a alguien que puso el mismo material, pero que todo es virgen. Pero para efectos de cumplimiento y de línea base, tienen el mismo comportamiento que las otras. Vale. ¿Cómo cumplimos con la certificación de los residuos aprovechados en 2018 si los recicladores no se encuentran certificados en su mayoría? Los de 2000, a ver, de los residuos aprovechados en 2018, digamos que recordemos que el aprovechamiento inicia en pruebas piloto desde este año. Entendería que la pregunta es más de lo que yo puse en el mercado en 2018 para efectos de mi línea base. Entonces, recordemos que el ministerio manifestó que hasta el primer semestre va a definir como esos mecanismos de aprovechamiento. Entonces estamos ahí como en deuda. Si quieren, yo le voy a compartir pues al programa ambiental, al programa de sostenibilidad, ese comunicado del ministerio, por si lo quieren también compartir con ustedes. Creo que en todas esas dudas que tenemos es importante hacer consultas, acercarse al ministerio y estar como muy pendientes de todas las actualizaciones. Yo preveo que este año van a salir aclaraciones frente a la norma, entonces hay que estar como muy pendientes de eso. Si nosotros las recibimos, se las enviaremos pues al programa y ellos pues lo compartirán con ustedes. Ok. ¿La celulosa de la salchicha se debe incluir como empaque primario? Sí. Listo. Sí. ¿Son todos los productores sin importar el tamaño? Sí, sí. Eso también es digamos que un debate que ha habido, pero el ministerio no estableció un umbral mínimo. Hay programas en otras partes del mundo que tienen un umbral mínimo. Dice solamente si pone X, si está por encima de X cantidad, entra. En este momento todos entramos. Es decir, si yo tengo un emprendimiento de vender, no sé, lapiceros y los envío en una bolsa, soy sujeto de aplicación de la norma. Vale. Si normalmente yo despacho solo en Cundinamarca y durante el año realizo un despacho de producto a un departamento diferente, ¿ya me convierto en productor nacional? Sí, sí. Listo. Los empaques de alimentos suministrados por un tercero, nosotros los utilizamos para empacar la gallinaza. ¿Cómo sería en este caso? Eso es también una gran duda que ha pasado. Hay quienes dicen que porque eso es una reutilización, que la reutilización de residuos solamente debería reportarse el empaque cuando sea su primer uso. Entonces, en ese caso, lo debería dar digamos, el productor de los alimentos. Nosotros, inclusive, frente a esta misma consulta, levantamos una consulta al ministerio y la respuesta fue, pues como esos casos tan particulares, porque inclusive analizamos, creo que fue en Antioquia, en la socialización que se hizo en Antioquia, que podría llegar a 3 o 4 niveles de reuso en adelante. Y la respuesta del ministerio fue esas cosas como tan particulares, digamos que nosotros no las podemos responder, porque así como ustedes tienen esa particularidad, cada industria va a tener otra diferente. Yo creo que en ese sentido es partir de una posición como muy clara. Hay que ser muy consciente si tiene mi marca o no.
Recordemos que eso es el que tenga la marca, el dueño de la marca que está impresa en el empaque dentro de la norma es el responsable. Entonces ahí, sin darles una respuesta, les doy una idea. Listo, Pablo. ¿Qué recomiendas? ¿Es mejor levantar un plan colectivo o individual? A ver, mi recomendación ahí es la siguiente. Analicen qué posibilidades tienen ustedes fáciles de cumplir un individual en las condiciones como actuales o sin mucho, digamos, desgaste. De entrada les digo que si ustedes son un productor nacional que tienen más de un departamento presencia, va a ser difícil tener un nacional. Entonces pensemos como en el horizonte 2030. O sea, ¿qué tiene que pasar para 2030? Yo tengo que en 2030 que estar certificando aprovechamiento del 30% de lo que pongo en el mercado. Tengo que estar en un montón de municipios, San Andrés, Cúcuta, Amazonas. Entonces ahí es donde hay que analizar cómo puede que en este momento, este año, yo para el 10% en Bogotá pueda cumplir. No sé si en los otros años. De todas formas, están las dos alternativas y hay programas que cumplen individuales y hay programas que cumplen colectivos y hay incumplimientos en programas individuales y en colectivos también. Entonces, pues yo creo que eso depende mucho como del tamaño, también de la capacidad que ustedes tengan operativamente de hacerse cargo de un plan. Si dentro de la empresa pueden hacerse cargo también por los recursos humanos, de personas, pues el individual puede ser una opción. Pero les repito, y eso ya no es posición mía, la tendencia mundial es a tener programas colectivos. Vale. Yo tengo un plan de gestión de residuos sólidos y genero diferentes tipos de residuos que son comercializados con gestores autorizados, entre esos chatarra. Yo puedo cumplir mi meta con otro tipo de residuos diferentes a papel, cartón y plástico propiamente. Sí puedes cumplirlo desde que sean empaques y envases. Entonces, la chatarra como tal entendería que no va a ser un empaque y envase. No son residuos de empaques y envases. Entonces, con ese no podría. Con otros que estén contemplados dentro del plan de gestión, que sí sean de empaques y envases, se podría dar cumplimiento. Listo. En el caso de pollo empacado en bandejas y que cuenta con etiquetas, ¿esas etiquetas entran dentro del plan? Las etiquetas entran dentro del plan. Eso también ha sido una discusión grande que hubo y hay, digamos, defensores. Hay quienes dicen que sí, quienes dicen que no. Hay quienes dicen que la etiqueta es un tema normativo por otras regulaciones asociadas pues, al etiquetado de alimentos, de otro tipo de productos. Entonces eso está ahí como en el limbo. Mi recomendación en ese sentido es levanten consultas ante el ministerio. Vale. ¿Cómo logran las empresas comprobar que hicieron el ingreso a las ciudades de los horizontes de aplicación que establece la resolución? Cuando se presentan, digamos, los mecanismos, pues hay que presentar como evidencias. Entonces, si mi ingreso a San Andrés fue una jornada de recolección que yo hice, entonces seguramente yo tuve que hacer alianzas con algunos gestores de allá para que me hicieran la recolección. Tengo ya evidencia fotográfica. Yo creo que es como buscar evidencias. Las evidencias obviamente más claras y las mejores para presentar ya son con aliados de, si yo tengo, por ejemplo, un gestor de residuos que se encargó de mi recolección, pues ese ya me va a certificar que es una recolección en X zona. Si no lo logro mediante es buscar otro tipo de evidencias. Listo. Para hacer presencia en estas ciudades que menciona la norma, ¿puede ser con un evento en el año o debe ser presencia continua? Ejemplo, todo el año de recolección en San Andrés. Eso también es otra de esas dudas que hay porque yo puedo tener mecanismos fijos y mecanismos cíclicos. Yo sé que hay programas que han hecho mecanismos cíclicos como eventos, como la pregunta, otros que es tener un contenedor o tener un punto pues fijo. Entonces, recuerden que cuando nosotros hacemos la presentación del plan, también contamos qué es lo que vamos a hacer. Entonces yo creo que ese también es el momento como para presentar ese tipo de alternativas o el abordaje que estamos dándole y buscar retroalimentación de la autoridad para que nos valide si ese mecanismo es válido o no. Ok. Las plantas que prestan servicio de maquila en sacrificio deben de igual manera involucrarse en el plan de aprovechamiento. Depende. Si ellos utilizan o digamos que si ellos
solamente utilizan los empaques del productor inicial, es decir, del huevo, del dueño del pollo. Los empaques de ese dueño del pollo son responsabilidad del dueño del pollo, así el otro le esté la planta le esté prestando un servicio. Si como resultado de ese servicio ellos generan otro tipo de empaque diferente que no sea del productor inicial, tienen que reportar, pero solamente ese. Listo. Después de formulado el plan, ¿a quién se le debe entregar y quién es el responsable de realizar el control ejecución de estos planes? La ANLA, hay que radicarlo ante la ANLA y ellos son los responsables de hacer control y seguimiento. Listo, dice acá, Pablo acaba de mencionar que el empaque cuando es de difícil recuperación, puede ser sustituido por otro tipo de materiales, así que yo no los genere como empaque. Yo puedo sustituirlo con plástico que se genere en mi proceso productivo o metal o cartón. Si son empaques y envases, si es plástico, metal o cartón, de envases y empaques, sí. Listo. Si una empresa adopta inicialmente un plan individual y luego quiere formar parte de un plan colectivo, ¿puede hacerlo? Sí, sí, puede hacerlo. Y también si está en un colectivo, después se puede pasar a un individual o trasladarse para otro colectivo. Si está en un colectivo, pasarse a otro. Ahora, todos esos cambios hay que actualizarlos y hay que notificarlos ante la ANLA. Si yo tengo un individual y ya lo voy a eliminar porque me paso a un colectivo, es importante mencionarle a la ANLA y notificarle a la ANLA, tanto del individual que ya no va a seguir como del colectivo. Y ahí también se entiende, digamos que esos pasivos ambientales es posible que se tengan que adoptar por el otro. Es decir, si yo me metí a un colectivo en 2022, ahí la duda es qué pasa con lo del 2021 si yo en 2021 no tenía nada. Este colectivo va a asumir ese pasivo, es decir, esa línea base que se tendría que haber recolectado en 2021 o qué. Vale, Pablo. ¿Cómo puede uno obtener certificados de aprovechamiento en municipios que no cuentan con ECAS? Los certificados de aprovechamiento no tienen que ser a nivel de municipios. Les doy un ejemplo. En Colombia hay 2 plantas de vidrio, de aprovechamiento de vidrio. Pues digamos que industrial, seguramente. Habrá otros aprovechadores. En San Andrés, por ejemplo, no creo que haya transformadores a gran escala de aprovechamiento. Entonces, una cosa es la recolección y otra cosa es el aprovechamiento. Yo puedo recolectar a través de estas secas en diferentes municipios, pero todo mandarlo a la planta de Peldar que está acá en Cundinamarca. Ok. La cubeta de huevo para el diligenciamiento del plan es responsabilidad del proveedor de la cubeta o de nosotros como productores de huevo. De los productores Creo de que huevo. se puede duplicar la contabilidad si nosotros lo realizamos. Los productores de empaque y envase son, digamos que están obligados a reportar sobre todo lo que es envase de un solo uso. Pero los que tienen que reportar son ustedes. Ahora, es importante en ese sentido, si hay duda, contactarse con el proveedor de esos empaques para ver pues, digamos, cuál es la posición que ellos están tomando, precisamente para evitar esas dobles contabilidades, pero sí digamos que la responsabilidad es del productor, de ustedes. Pablo, Listo. ¿Cuál es el costo? discúlpame, ¿Cuál? Estefanía, yo tengo una preguntita, Pablo, que me asalta ahí con los planes colectivos. Sí, Quien coordina el plan colectivo es el que lo sí, presenta ante la ANLA, ¿no es cierto? sí. Eso tiene un cobro, o sea, hay un cobro para seguimiento, la ANLA va a cada región, cómo se transfiere el cobro allí. Y otro tema es, en un plan colectivo hay una responsabilidad de todos. Si alguien falla, fallan todos. Sí. ¿Hay alguna consecuencia contemplada, sanciones? ¿Qué le puede generar eso al productor? En una sanción de esas, ¿la sanción es colectiva o porque si falla otro y yo estoy cumpliendo, cómo se maneja ese tema? Sí, pues es decir, a ver, el fallo puede ser como en varios sentidos, pero entonces primero respondo a la primera. Sí, efectivamente, eso, digamos que eso hace parte dentro de los costos que tenemos que analizar. No solamente son los costos de aprovechamiento, sino también costos, por ejemplo, de recibir una auditoría o un seguimiento por parte de la ANLA. En los colectivos hay un único seguimiento, así seamos 300 productores.
Entonces, pues eso es un elemento que hay que tener en cuenta. Frente a lo otro que mencionas, nosotros conocemos sancionatorios que han aplicado para todos los miembros del colectivo. Pensaría que puede llegar a ser individual, pero eso sí es ya desde, no sé, desde lo que creo. Podría ser individual si, por ejemplo, se dan cuenta que alguien presentó mal su línea base, o que escondió datos, o que eliminó cosas para reducir su línea base. Tal vez en ese caso podría aplicarse la sanción únicamente para el productor y no para el colectivo. Ahora, si es un sancionatorio o si digamos que el incumplimiento se da porque no se logró la meta de aprovechamiento, ahí sí la responsabilidad es solidaria. O sea que eso, pero eso tiene que ser parte de una u otra manera de la negociación que se haga al uno Claro. entrar a un plan colectivo y dejar eso claro, ¿no es cierto? ¿Cómo va a ser la responsabilidad individual? Porque si hay un productor, si nosotros hacemos un esfuerzo grande y estamos cumpliendo, pero hay otro productor indisciplinado de otro sector, por ejemplo. Así es. Entonces, eso tendría que quedar claro en la negociación en el momento de generar el plan colectivo, ¿no? O de adherirse a un plan colectivo. Entender muy bien, por ejemplo, qué mecanismos de seguimiento tienen ellos, qué tipo de alianzas van a hacer, si hay algún tipo de formalidad, si ya hay acuerdos firmados formales con los terceros, sean recicladores de oficio, sean gestores, sean transformadores, como entender muy bien cómo se están abordando todos esos riesgos, porque sí, pues la responsabilidad ahí es solidaria. Además, ellos tienen que asesorar, ¿no? Eso tendría también que ser parte. ¿Cómo nos van a asesorar si nos metemos a un plan colectivo? Ellos tienen que asesorarnos. ¿Cómo nos van a apoyar en la línea base, a identificar qué entra, cómo lo cuantifico, qué alternativas tengo? Eso todo, digamos que hace parte de ese servicio que debe prestarle. Y precisamente por este tipo de cosas es que hay empresas que aun cuando puede salir más costoso irse a un colectivo, deciden, ¿sabe qué? Yo prefiero, digamos que zapatera tus zapatos, ellos saben hacer las cosas bien, yo no sé de eso, prefiero delegar esta responsabilidad en alguien serio que me garantice pues una diligencia y un cumplimiento. Listo. ¿Cuál es el costo aproximado del seguimiento del plan por parte del ANLA? No sé, ese sí no sé. Entonces, la ANLA y las autoridades tienen tarifas, digamos que ya establecidas, pero no sé. Listo. Por temas asociados al COVID-19, teniendo en cuenta que todas las empresas no están al 100% su funcionamiento, ¿se sabe si podría haber prórrogas en el plan? No, hasta ahora no se sabe de prórrogas, no ha habido ningún pronunciamiento. Listo. Si nosotros vendemos empaques de segunda para su aprovechamiento, ¿estos se pueden incluir en el porcentaje de recuperabilidad? Si logro certificar, o sea, conseguirme el certificado, si esa venta genera un certificado de aprovechamiento, creo que podrían incluirse. Es uno de esos mecanismos que se podría establecer dentro del plan. Listo. ¿Cómo va a ser la socialización de los colectivos que existen en el mercado para nosotros, para que nosotros los conozcamos y de esta forma elegir? Alejandra, ya estamos trabajando en este tema. Próximamente les vamos a enviar una fecha de capacitación para que conozcan las empresas, digamos, que pueden ser candidatas para este tema de los colectivos. ¿A qué tipo de sanciones puede someterse una empresa en el caso de no cumplir con el plan? Eso sí, digamos que lo dicta el sancionatorio ambiental colombiano. La norma que dicta el sancionatorio ambiental establece como todo el tema de multas y de tasaciones. Listo. Si soy un productor nacional y tengo una generación X de empaques a nivel nacional, ¿yo puedo cumplir con la meta con lo recolectado en una sola sede o tiene que ser el porcentaje de lo puesto en cada ciudad? No aplican porcentajes de puestos en cada ciudad. Recordemos que precisamente para que no se presenten esas situaciones, están establecidos estos ingresos a nuevas regiones. Eso no implica que yo tenga que recolectar o demostrar aprovechamiento proporcional, así como no tengo que demostrar aprovechamiento proporcional a los materiales que yo tengo, es decir, 50% plástico, 30% cartón, 20% aluminio, tampoco tiene que ser en función de geografía. Listo. Y la última pregunta,
cuando se dice que el cumplimiento puede ser con otros materiales, pero a la vez deben ser también de empaques, no me es claro, ya que se habla de jornadas de recolección, incluso con los trabajadores se pensaría que pueden ser materiales que no son empaques, es decir, como cartón y chatarra de otros procesos. Sí, sí, ese es el mecanismo que yo establezco. Si ustedes establecieron un mecanismo de recolección que es jornadas con sus colaboradores, para efectos de esta norma, o dividan la jornada en solamente traigan aprovechable de empaques y envases, o cuando lleguen hagan una clasificación, porque para efectos de aprovechamiento dentro de esta norma, solo cuenta el aprovechamiento de envases y empaques. Así solo traigan Ok, vidrio, listo. no pongan vidrio, pues, pero sí. Listo, entonces, bueno, hemos terminado la jornada, se nos pasó un poco el tiempo, pero pues era importante como abrir este espacio de preguntas porque sabemos que desde varios comités regionales han surgido estas dudas. Les recomendamos diligenciar el formulario para poder, para que puedan recibir tanto la cartilla como el formato del plan de gestión. Y cualquier duda que pues que tengan, nos pueden hacer llegar sus dudas y con Pablo pues las resolveremos. Muchas gracias a todos por su asistencia y los esperamos dentro de 8 días con el tema de normativa ambiental aplicable al sector avícola. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Gracias, Pablo. Muy amable por tu No, tiempo, Pablo. Muchas mucho gracias. gusto, mucho gusto. Gracias a todos. Buen día. Bueno, chao, buen día.